Dios les bendiga, hermanos. Nosotros vamos a leer Hechos capítulo 21, 25 a 38. Y dice, Pablo recibe protección de los romanos. En cuanto a los gentiles creyentes, hemos escrito y concluido que no observen tal cosa salvo que se abstie- abstienen de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, del estrangulamiento y de la fornicación. Entonces Pablo tomó a los hombres y al día siguiente, purificándose con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, hasta que se ofreciera una ofrenda para cada uno de ellos. Y cuando los 7 días estaban a punto de cumplirse, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano gritando, Israelitas, ayudad. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra el pueblo, la ley y este lugar. Además, ha introducido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo, pues ya habían visto con él en la ciudad a Trófimo, un efesio, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Y toda la ciudad se conmovió y la gente corrieron a toda prisa, tomaron a Pablo y lo sacaron del templo. Y al instante cerraron las puertas. Y mientras se disponían a matarlo, llegó noticia al jefe de la banda de que toda Jerusalén estaba alborotada. Este al instante tomó soldados y centuriones y corrió hacia ellos, y cuando vieron al jefe y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el capitán se acercó, lo tomó y mandó atar con 2 cadenas, preguntándole quién era y qué había hecho. Entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra. Y como no podía saber con certeza a causa del tumulto, mandó que lo llevaron al castillo. Y al llegar a las escaleras, los soldados lo llevaron a cuestas por la violencia del pueblo, porque la multitud lo seguía gritando fuera. Y cuando iban a llevar a Pablo al castillo, le dijo al capitán, ¿puedo hablar contigo? ¿Y tú hablas griego? ¿No eres tú aquel egipcio que hace unos días alborotó y condujo al desierto a 4,000 hombres asesinos? Vamos a leer versículo 25, dice. En cuanto a los gentiles que creen, hemos escrito y concluido que no observen tal cosa excepto solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de animal
estrangulado y de fornicación. Aquí parece que Santiago se dirige al pueblo, pero como se dirigía más directamente a Pablo, dijo, por supuesto que no se permitiera que los gentiles creyentes siguieran tales cosas. Esa fue su conclusión. Y Pablo estuvo presente cuando se determinó. Los gentiles eran aquellos que estaban exentos de esta conclusión. Por lo tanto, no debían haber observado nada de lo concerniente a las leyes de Israel. Sin embargo, el concilio de Jerusalén deseaba que los gentiles se apartaran de los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de la fornicación. Pero el concilio no había duda de que los gentiles debían abstenerse de los ídolos, es decir, de sacrificar a los ídolos o incluso de adorarlos, pues debían adorar solo a Dios, el Dios verdadero y la vida eterna. Por lo tanto, los judíos sí observaban la palabra de Dios. También enseñarían a cualquier otra persona a no hacer ídolos ni seguir la idolatría. Sin embargo, las preguntas que se habían planteado eran las de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y eso también estaba prohibido, pues el concilio consideró que no era cristiano hacerlo incluso para los gentiles. Así lo ofrecido a los ídolos era reconocer a los ídolos en lugar de reconocer a Dios, quien adoraba ídolos, adoraba a los espíritus demoníacos que habían dado la impresión de creerlos, lo cual era contrario a la adoración a Dios. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Dios hizo la vista gorda ante esa ignorancia, pero hoy manda a todos a arrepentirse. Así los gentiles que no tenían la costumbre de adorar al Dios eterno recibirían el mensaje del Evangelio para que pudieran elegir adorar al Dios verdadero y la vida eterna. Sin embargo, el concilio había incluido la idea de que ni siquiera debían comer cosas sacrificadas a los ídolos, pues lo consideraban algo que podía contaminar al hombre. Sin embargo, Pablo declaró que no se debían hacer preguntas por motivos de conciencia en caso de que la comida hubiera sido sacrificada a los ídolos. Por lo tanto, cuando uno no sabe si la comida ha sido sacrificada a los ídolos, se deduce que está bien comerla, pero en cuanto una persona sabe que la comida fue sacrificada a los ídolos, no debe comerla. La segunda cosa que se mencionó fue abstenerse de sangre. Esto se relaciona con comer cosas que aún tenían sangre, pues la vida está en la sangre. Por lo tanto, comer cosas sacrificadas a los ídolos y comer algo que aún tuviera sangre fue algo que el concilio declaró que los gentiles no debían comer. En Génesis capítulo 9, versículo 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis.
Aquí esto le fue proporcionado a Noé después de salir del arca. El Señor Dios les había instruido a Noé y a sus hijos que podían comer carne, es decir, carne animal, pero que no debían comer carnes con su vida, que según se dice es su sangre. El mandamiento de Dios para toda la humanidad entonces era no comer de ella. Por lo tanto, fue antes de la ley de Moisés que esto se le había dado a la humanidad. Sin embargo, puede que no lo observaran los gentiles, pero con quienes entrarían en la iglesia. Esto es lo que el concilio de Jerusalén habían dicho que también para los gentiles era necesario no comer. Al referirse a animales estrangulados, significa que a los animales que habían muerto no se les había drenado la sangre. Por lo tanto, esto también se refería a algo que no debía comerse a menos que se le hubiera drenado la sangre. Por lo tanto, todo esto, excepto la fornicación, está hablando de algo que se comía y que la sangre no se debía comer con la carne y algo que era sacrificado a los ídolos. Tampoco se debía comer. Los judíos debían saber hasta qué punto los gentiles habían cometido fornicación. Para ellos no era lícito, pues sabían que era ilegal. Sin embargo, los gentiles no tenían las mismas leyes. Por lo tanto, pensaban que la fornicación estaba bien, pues muchos la habían practicado en sus templos paganos y en la adoración de sus ídolos. Por lo tanto, cuando el concilio mencionó no participar en la fornicación, obviamente se refería a la adoración de ídolos, pero también a la impureza sexual, algo en lo que los cristianos, tanto judíos como gentiles, no debían participar. Lo único es que los gentiles no tenían esa información. Aleluya. Por lo que debían ser advertidos para que no participaran en ella. Siglo 26 dice, entonces Pablo tomó a los hombres y al día siguiente, purificándose con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación hasta que se ofreciera una ofrenda para cada uno de ellos. Pablo debió haber acordado con Santiago y los ancianos purificándose con ellos, aunque eso no tuviera nada que ver con el cristianismo, pues el bautismo en el nombre de Jesucristo era lo que purificaba a una persona y él ya había sido bautizado. Sin embargo, al hacer lo que le pedían, no solo no solo no convenció a los judíos, sino que ese acto les dio la instrucción, por así decirlo, de hacerles creer que Pablo cumplía la ley. Era en cierto sentido una forma indirecta de intentar mostrar que cumplía la ley. Sin embargo, si uno quería seguir el cristianismo, se deduce que no pasaría por el proceso de purificación de la ley, sino que seguiría a Jesús y predicaría solo a Jesús. No obstante, se intentó y no les dio a los judíos que perseguían
a Pablo ninguna otra idea. Estaban empeñados en matarlo y deshacerse de él. Versículo 27 dice, y cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. Pablo y los demás casi habían sobrevivido a los 7 días, como dice el versículo. Los 7 días estaban a punto de terminar. Sin embargo, los judíos de Asia debieron haberlo visto en el templo. Como dice el versículo, lo vieron en el templo. Y los judíos de Asia habían incitado a todo el pueblo, poniéndose las manos encima y tratando de causarle graves problemas. Versículo 28 dice, gritaban israelitas, ayudad. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra el pueblo, la ley y este lugar. Además, ha introducido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Debieron haber escuchado a Pablo predicar y testificar en Asia sobre sus circunstancias y sobre el hecho de que había declarado que Jesús era el Cristo, incluso convirtiendo a gentiles. Pero el principal problema era que los judíos creían que Pablo enseñaba que los judíos no tenían que obedecer la ley. Así clamaron israelitas, socorro, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra el pueblo. La ley y este lugar además ha introducido griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Claro que sus acusaciones eran falsas, pues Pablo no había introducido a ningún griego en el templo ni había profanado ese lugar. Estaba con judíos, pero no con griegos, por lo tanto sus acusaciones eran falsas. Versículo 29 dice, pues ya habían visto con él en la ciudad a Trófimo, Efesio, a quien suponían que Pablo había llevado al templo. Aquí Lucas aclara por qué los judíos pensaban eso. Ya habían visto a Pablo con Trófimo, Efesio, y creían que lo habían llevado al templo. Sin embargo, no era cierto. Pablo respetaba la ley y sabía que podía molestar a los judíos. Sin embargo, no planeó ni llevó al templo a gentiles ni griegos, como decían. Podrían haber pensado que por estar con Trófimo y simplemente por estar con él, tenían malos pensamientos sobre Pablo, pues los judíos no se relacionaban en esencia de ninguna manera con los gentiles. Por lo tanto, cuando Pablo estaba con Trófimo, ya les había suscitado ese tipo de pensamientos. Versículo 30 dice, y toda la ciudad se conmovió y la gente se agopó, tomaron a Pablo y lo sacaron del templo y al instante cerraron las puertas. En este caso, como se indicó, parece que toda la ciudad se conmocionó, lo que significa que la gente estaba bastante enojada y molesta por las acusaciones, creyendo que eran totalmente ciertas y sin pensar en absoluto.
que Pablo necesitaría ser juzgado para comprobar su veracidad. En cambio, con solo causar alboroto, se hizo parecer culpable de dichos cargos. Bastaba que con que la cantidad de gente que estaba alborotada, por así decirlo, para acusarlo y hacer que todo el pueblo se volviera contra Pablo. Habían sacado a Pablo del templo como si lo estuvieran purificando y habían cerrado las puertas para asegurarse de que ya no estuviera allí profanándolo. Versículo 31 dice, y mientras se disponían a matarlo, llegó al jefe de la banda la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. Aquí Lucas nos da detalles más gráficos sobre lo que los judíos intentaban hacer. Intentaban matar a Pablo. Los judíos no tenían la autoridad para hacerlo, pero se estaban tomando la justicia por su cuenta. Como era un alboroto ya y había tanta gente involucrada, los romanos no podían atacar a ninguno de ellos. Sin embargo, como intentaban matar a Pablo, el capitán, el, el jefe, iba a intervenir para que no lo mataran. En versículo 32 dice, este inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Los judíos golpeaban a Pablo, por eso dice que estaban a punto de matarlo. Sin embargo, los soldados y los centuriones que estaban a cargo del tribuno habían bajado a rescatarlo. Parece que los soldados, el tribuno y los centuriones no agarraron a ninguno de los judíos que golpeaban a Pablo, como si eso no estuviera mal, sino que lo agarraron a él. En cierto sentido, en caso como no perseguir a quienes comenzaron a copiar a Pablo y perseguir a quien parecía estar recibiendo los malos tratos. Sin embargo, el tribuno, que era quien necesitaba averiguar por qué la gente estaba tan enojada con Pablo. Versículo 33 dice, entonces el tribuno se acercó, lo tomó y mandó atar con dos cadenas y le preguntó quién era y qué había hecho. El capitán general lo mandó encadenar y era por supuesto para averiguar qué había hecho Pablo. Pero cabe preguntarse por qué le había preguntado a Pablo y no a los otros que lo golpeaban. En cualquier caso, el capitán general le preguntó quién era y qué había hecho para que pudieran encargarse de él y de la situación sin causar alboroto entre pueblo. Versículo 34 dice, y unos gritaban una cosa, otros otra entre la multitud, y como no podía determinar con certeza el tumulto, mandó que lo llevaran al castillo. Así, los que lo habían golpeado, a los que estaban en contra de Pablo, gritaron esto o aquello entre la multitud. Sin embargo, el capitán general
aún no podía determinarlo con certeza. Por lo tanto, quería que Pablo fuera llevado al castillo y allí el alboroto se calmaría. Entonces podría averiguar más sobre lo que estaba sucediendo y por qué la multitud lo golpeaba. Versículo 35 dice, y cuando llegó a las escaleras, aconteció que fue llevado por los soldados a causa de la violencia del pueblo. Aunque ya se había mencionado que el pueblo había dejado de golpearlo, sigue afirmando que los soldados tuvieron que llevárselo debido a la violencia del pueblo. Uno pensaría que con los soldados presentes habrían dejado de golpearlo de inmediato, pero parece que aún no lo hicieron. Versículo 36 dice, porque la multitud lo seguía gritando, fuera. Mientras se llevaban a Pablo, la multitud había seguido a los soldados y a donde lo llevaban. Querían que lo mataran. Sin embargo, el capitán, los centuriones y los soldados desconocían en absoluto la causa de su odio o violencia contra Pablo. Versículo 37 dice, y cuando iban a llevar a Pablo al castillo, le dijo al capitán, ¿puedo hablar contigo? Él le preguntó, ¿hablas griego? Los soldados y los que lo acompañaban lo llevaban al castillo. Pablo quiso hablar con el capitán y este accedió. El capitán se preguntó si Pablo podría hablar griego y por supuesto, como sabemos, Pablo podría hablar griego. 38 dice, ¿no eres tú aquel egipcio que antes de estos días alborotó y sacó al desierto a 4,000 hombres homicidas? El capitán había oído hablar de un egipcio que había causado un alboroto, liderando a unos 4,000 hombres que habían asesinado a otros. Y en ese momento no se trataba de usar a la policía. En cambio, se usaban los soldados para asegurar la calma pública. El capitán jefe no debió haber visto a ese egipcio de cerca, pero había asuntos con los que tenían que lidiar, como con esa gente para que la ciudadan- ciudadanía, ciudadanía estuviera tranquila e incluso protegida. Y lo que hicieron los romanos fue proteger también a Pablo. De hecho, en ese momento los romanos eran quienes más apoyaban a Pablo, permitiéndole hablar al pueblo, protegiéndolo de la multitud, etcétera. Por lo tanto, Pablo debió entenderlo y por esa misma razón más tarde apeló al César, pues los romanos no habrían pensado que Pablo estuviera haciendo algo contrario a la ley y no necesitaba ser castigado de ninguna manera. Y eso es la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.